La mayoría de la gente cree que acampar es escapar del ruido, del cemento, de las luces. Pero hay lugares donde el silencio no es paz, es atención. Esta historia ocurrió en un bosque real, con una persona real, y no terminó con gritos ni con muerte. Terminó con algo peor, la certeza de que algo estuvo ahí toda la noche. El lugar se llama Hoia Baciu en Rumania, un bosque al que los locales evitan, un lugar donde los animales no entran, donde los árboles crecen torcidos, donde hay claros circulares en los que no crece nada. Durante décadas, personas que caminaron por Hoia Baciu hablaron de luces flotando entre los árboles, de fallas en relojes, de mareos repentinos, de una sensación constante de ser observados. Algunos entraron por curiosidad, otros por desafío, muy pocos se quedaron de noche. Esta historia comienza cuando uno de ellos decidió hacerlo. A finales de los años 90, un investigador aficionado de fenómenos paranormales, alguien acostumbrado a grabar psicofonías y a pasar noches en lugares supuestamente embrujados, decidió acampar solo en Hoia Baciu. No buscaba fama, no grababa para televisión, quería experimentar el bosque en silencio, sin testigos, sin distracciones. Llegó al bosque al atardecer. Caminó varios minutos hasta encontrar uno de esos claros circulares donde el suelo parece muerto. Ni pasto, ni flores, nada. Como si algo hubiera borrado la vida de ese punto exacto. Ahí armó su carpa. Mientras caía la noche, notó algo que muchos describen igual. El bosque se fue quedando en silencio, no de forma gradual, no natural. Simplemente se apagó. No se escuchaban insectos, no se oían pájaros, no había viento, solo el sonido de su propia respiración. Encendió la grabadora de audio y la dejó funcionando. Revisó la linterna, funcionaba bien. Se metió en la carpa y se acomodó en la bolsa de dormir. Pasó casi una hora sin que ocurriera nada, hasta que el frío llegó de golpe. No fue progresivo, no fue normal. Fue como si alguien hubiera abierto una puerta invisible y dejado entrar otra temperatura. El aire se volvió pesado, denso. Respirar costaba más. Entonces escuchó el primer sonido. Un paso, no fuerte, no brusco. Un paso lento alrededor de la carpa. Pensó que podía ser un animal pequeño. Se quedó quieto. Escuchó con atención. El sonido volvió a repetirse. Otro paso y otro, siempre a la misma distancia, como si algo estuviera caminando en círculo. Encendió la linterna, la luz parpadeó, volvió a encenderla, parpadeó otra vez y se apagó. En ese momento, algo se proyectó sobre la tela de la carpa. No era una sombra definida, no tenía contornos claros, era alargada, demasiado alta, como una silueta incompleta. Se movía lentamente, pero no de forma errática. Parecía observar. El investigador pensó que podía ser un árbol movido por el viento, hasta que se dio cuenta de algo imposible. No había viento, y la sombra se movía en contra de la dirección en la que deberían moverse las ramas. La sombra no tocó la carpa, no intentó entrar, no hizo ruido, solo estaba ahí. Los pasos continuaron, 1, 2, 3, siempre rodeando el campamento, nunca acercándose más, nunca alejándose, como si algo estuviera midiendo el espacio o esperando. El tiempo empezó a sentirse extraño, no podía saber cuánto llevaba despierto. Su reloj parecía funcionar, pero cada vez que lo miraba, los minutos no tenían sentido. Intentó hablar, decir algo en voz alta. La voz le salió baja, débil, como si el bosque absorbiera el sonido antes de que pudiera viajar. En algún momento se quedó dormido, o eso creyó. Cuando abrió los ojos, la luz del sol entraba por la carpa. El bosque había vuelto a la normalidad. Se escuchaban pájaros, insectos, hojas moviéndose con el viento. Todo
Todo parecía demasiado normal. Miró el reloj. Habían pasado más de 3 horas que no podía explicar. Revisó la grabadora. Había estado funcionando toda la noche. El audio registraba ruidos hasta cierto punto. Y luego, durante esas horas perdidas, solo había silencio absoluto. Ni interferencia, ni estática, nada. Como si el sonido hubiera sido borrado del espacio. Salió de la carpa. Alrededor de ella, el suelo estaba aplastado en un círculo perfecto. No había huellas claras, no había marcas de animales, solo pasto presionado, como si algo hubiera caminado alrededor durante horas. Nunca volvió a dormir en Joya Basiu, nunca volvió a acampar solo en un bosque. Años después, otros campistas describieron experiencias casi idénticas: pasos circulares, tiempo perdido, sombras que no entran, sensación de ser observados sin ser atacados. Y eso es lo que hace que esta historia sea tan perturbadora, porque no hubo violencia, no hubo amenaza directa, no hubo intento de hacer daño, solo presencia, como si el bosque no quisiera expulsarte, pero tampoco aceptarte. Tal vez algunos lugares no están vacíos, tal vez solo están ocupados. Y cuando acampas ahí, no sos una víctima, sos un invitado, uno que no siempre es bienvenido. Esta historia no tiene gritos grabados, no tiene un video final de despedida, no tiene un culpable claro, tiene algo peor: silencio, llamadas que no entran, fotos en la oscuridad y restos que aparecieron cuando ya era demasiado tarde. En abril de 2014, dos jóvenes holandesas llamadas Chris Kremers y Lisanne Vroon estaban viajando por Panamá. Tenían 21 y 22 años, eran amigas, estaban aprendiendo español, haciendo voluntariados, sacándose fotos, planeando el futuro. Nada fuera de lo normal, nada oscuro. El 1 de abril decidieron hacer una caminata corta por un sendero turístico cerca de Boquete, conocido como El Pianista, un camino que, según guías locales, se sube hasta un mirador y se baja. Gente lo hacía seguido, no parecía peligroso. Salieron después del mediodía. Ropa liviana, una mochila, 2 celulares, una cámara de fotos. No llevaban carpa, no llevaban comida para varios días, porque no planeaban pasar la noche ahí. Hay fotos de ese día, se las ve sonriendo, relajadas. Llegan al mirador, todo normal, pero después del mirador, el sendero cambia. Se vuelve más angosto, más salvaje, menos claro. Y aún así, siguieron caminando. Esa decisión es una de las primeras preguntas que nunca se pudieron responder. Esa noche, no regresaron al lugar donde se hospedaban. Al principio nadie se preocupó demasiado, pero al día siguiente tampoco volvieron. Y ahí algo empezó a sentirse mal. El 2 de abril quedó registrado el primer intento de llamada a emergencias. No entró, no había señal. Ese mismo día y durante varios días más, los teléfonos se encendían solo unos minutos, como si alguien intentara ahorrar batería. Intentaban llamar y se apagaban. Eso es importante, porque demuestra que estaban vivas, perdidas, pero conscientes. Nunca dejaron un mensaje grabado, nunca escribieron una nota, nunca mandaron un video, solo llamadas fallidas. Se organizó una búsqueda enorme. Familiares, voluntarios, perros, helicópteros, revisaron el sendero, el bosque, los ríos, pero no encontraron refugios, no encontraron fogatas, no encontraron cuerpos, nada. Pasaron los días y después pasó algo que convirtió este caso en uno de los más inquietantes del mundo. Una semana después de desaparecer, la cámara de fotos fue utilizada durante la madrugada. Entre la 1 y las 4 de la mañana se tomaron más de 90 fotos. No eran selfies,
No eran paisajes claros, eran flashes disparados a la oscuridad, rocas, un río, vegetación, nada enfocado. En una imagen se ve parte de una cabeza, con lo que parece ser sangre. En otra, un palo con papeles atados, como si alguien estuviera intentando marcar algo, o señalizar, o espantar algo que no vemos. Nunca apareció una foto de un animal. Nunca apareció una foto de un agresor. Nunca apareció una foto pidiendo ayuda. Solo oscuridad y flash. Muchos se preguntan, ¿para qué usar una cámara en plena noche si no ves nada? ¿Estaban escuchando algo? ¿Intentaban iluminar el entorno? ¿O alguien más tomó esas fotos? No hay respuesta. Meses después, una mujer local encontró una mochila cerca de un río. Estaba intacta, seca. Dentro estaban los celulares, la cámara, dinero, documentos, todo en buen estado. Lo extraño es que apareció río abajo, en un lugar donde la corriente debería haber destruido cualquier objeto liviano. Hoy no tenía sentido. Tiempo después, aparecieron restos humanos, no cuerpos completos, restos. Un pie todavía dentro de una zapatilla, huesos blanqueados, separados. Los forenses no pudieron determinar la causa exacta de muerte. El informe final fue frío, simple. No se pudo determinar qué ocurrió. Y ahí terminó todo, oficialmente. Pero para muchos, ahí empezó lo verdaderamente aterrador, porque estas chicas no estaban en pánico el primer día, porque sobrevivieron varios días, porque tomaron decisiones que no encajan con personas racionales, porque no dejaron un mensaje final, porque el bosque devolvió sus cosas, pero no la historia completa. Tal vez se perdieron. Tal vez fue un accidente, tal vez la selva hizo lo que siempre hace, o tal vez hay lugares donde entrar es fácil, pero salir no siempre es una opción. La noche estaba tan fría que respirar dolía, el viento no gritaba. La montaña no se movía, no había tormenta, ni avalancha visible, ni señales claras de peligro, y aún así, 9 personas salieron corriendo de su carpa en plena madrugada. No se pusieron botas, no agarraron abrigos, no tomaron linternas. Algunos salieron descalzos, directo a la nieve. La carpa quedó atrás, rota desde adentro. Las huellas mostraban algo imposible de ignorar. Al principio no corrieron, caminaron en fila, como si estuvieran huyendo, pero tratando de no entrar en pánico. Esa noche, en febrero de 1959, algo ocurrió en una montaña de los Montes Urales que hasta hoy nadie ha podido explicar por completo. Un lugar que desde entonces sería conocido como Dyatlov Pass. Todo comenzó semanas antes, cuando un grupo de jóvenes excursionistas soviéticos decidió realizar una travesía de esquí por una zona remota. Eran estudiantes universitarios, casi todos con experiencia en montaña. No eran imprudentes, no eran principiantes. Sabían orientarse, sabían sobrevivir. Sabían qué hacer en condiciones extremas. El líder del grupo era Igor Dyatlov. En total eran 9 personas, jóvenes, fuertes, organizados. Llevaban equipo adecuado, provisiones, mapas, diarios de viaje y una cámara de fotos con la que documentaban el recorrido día a día. El plan era simple: completar la travesía y regresar. Durante los primeros días, todo transcurrió con normalidad. Avanzaban, acampaban, escribían en sus diarios, sacaban fotos. Nada indicaba que algo estuviera mal. Incluso hay registros escritos donde bromean, donde hablan del cansancio, del frío, de la rutina del viaje. El 1 de febrero decidieron montar la carpa en la ladera de una montaña. No era el mejor lugar. El viento era fuerte y el frío extremo.
pero eligieron ese punto en lugar de descender hacia una zona más protegida. Esa decisión, como muchas otras de esa noche, nunca pudo explicarse del todo. Armaron la carpa, prepararon la comida, se acomodaron para dormir y ahí algo cambió. No se sabe exactamente qué ocurrió dentro de la carpa. No hay grabaciones, no hay testigos, pero lo que sí se sabe es lo que dejaron atrás. Cuando los equipos de rescate encontraron el campamento días después, la escena era profundamente inquietante. La carpa seguía en pie, parcialmente cubierta por nieve. Dentro estaban casi todas sus pertenencias: mochilas, botas, abrigos, comida, todo lo que una persona necesita para sobrevivir en una noche de 40 grados bajo cero. Pero la carpa tenía algo imposible de ignorar. Estaba cortada, no desde afuera, desde adentro. Cortes largos, hechos con cuchillo, como si alguien hubiera querido salir lo más rápido posible, como si abrir la entrada normal no fuera suficiente. Las huellas comenzaban justo ahí, 9 pares de pisadas alejándose del campamento, bajando la montaña, algunas descalzas, otras con medias, muy pocas con calzado adecuado. Nadie abandona su refugio en esas condiciones sin una razón extrema. Los primeros cuerpos fueron encontrados cerca de un bosque, a más de 1 kilómetro del campamento. 2 de ellos estaban bajo un árbol grande. Tenían muy poca ropa. Sus manos estaban dañadas, como si hubieran intentado romper ramas o hacer fuego desesperadamente. Murieron congelados. Más adelante, entre el árbol y la carpa, hallaron otros 3 cuerpos. Estaban alineados en dirección al campamento, como si hubieran intentado volver. También murieron por hipotermia. Hasta ese punto, la historia parecía trágica, pero explicable. Pero todavía faltaban 4. Pasaron semanas, luego meses. La nieve cubría todo, y cuando finalmente el hielo comenzó a derretirse, encontraron a los últimos 4 cuerpos en un barranco, enterrados bajo metros de nieve. Y ahí el caso dejó de tener sentido. Estos excursionistas no murieron solo de frío. Tenían lesiones internas devastadoras, costillas rotas, cráneos fracturados, daños comparables a los de un accidente automovilístico de alta velocidad. Pero lo más extraño era que no tenían heridas externas acordes a esos golpes. Uno de ellos tenía el cráneo severamente dañado, otra tenía múltiples costillas rotas y una de las mujeres no tenía lengua. No había señales claras de pelea, no había huellas de animales, no había indicios de ataque humano. Y como si eso no fuera suficiente, los investigadores detectaron algo aún más inquietante. Parte de la ropa de algunas víctimas tenía niveles anormales de radiación. El caso se cerró oficialmente con una frase tan vaga como perturbadora. La causa de la muerte fue una fuerza natural desconocida. Nada más. Con el paso de los años surgieron teorías de todo tipo: avalanchas silenciosas, fenómenos atmosféricos extremos, pánico inducido por infrasonido, pruebas militares secretas, luces extrañas vistas en el cielo esa noche. Algo que los hizo creer que quedarse dentro de la carpa era peor que salir al frío absoluto. Pero ninguna teoría logra explicar todos los detalles al mismo tiempo. Si fue una avalancha, ¿por qué la carpa seguía en pie? Si fue pánico, ¿por qué algunos intentaron regresar? Si fue algo externo, ¿por qué no hay rastros claros? La pregunta central sigue intacta, a más de 60 años después. ¿Qué puede hacer que 9 personas entrenadas, conscientes del peligro, decidan salir casi desnudas a una noche mortal y no volver jamás? El paso Dyatlov sigue ahí, frío, silencioso, inmutable. Los pueblos cercanos lo llaman la montaña de los muertos, y quizás lo sea,
porque hay lugares donde la naturaleza no necesita explicaciones, solo necesita tiempo y silencio. Esta no es una leyenda, no es un mito, no es una historia inventada para asustar. Pasó de verdad y hasta hoy nadie sabe qué los hizo huir en la noche.